nacimiento, sus deseos han cambiado. La Biblia es clara cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers. Continuamos con la serie La comunión más dulce sobre la tierra. ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? Si Jesús está en su vida, si usted ha experimentado este nuevo nacimiento, usted debe tener la seguridad de su salvación eterna. Una vez que usted ha sido salvo, es salvo. Nunca más podrá ser no salvo. Y esto hará que ya no quiera pecar. El tema de hoy es la verdadera salvación. El Dr. Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón. Amigas y amigos, es muy grato el darles la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, busquen en sus Biblias la primera epístola de Juan, capítulo 3. Hoy deseo hablarles acerca del tema la verdadera salvación. Ustedes saben que el diablo es un gran falsificador y que él les llevará al infierno, ya sea desde las bancas de una iglesia o desde los antros del pecado. De hecho, yo creo que él prefiere que usted tenga algún tipo de religión, pero no una verdadera y genuina salvación. También creo que la maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas con paganos bautizados. Iglesias llenas de gente vacía. Personas que en realidad nunca han sido salvas. Tienen cultura, pero no tienen el Calvario. Tienen rituales, pero no tienen realidades. Tienen forma, pero no tienen fuerza. Tienen religión, pero carecen de rectitud. Y de estas cosas estaremos hablando hoy, de la verdadera salvación. Y será una llamada de atención a todos los que me escuchan, para que no sean engañados por el falsificador y sus demonios. Primera de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, en Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Subraye eso, por favor. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchas personas son engañadas porque tienen un enorme malentendido de lo que es la verdadera salvación. Así que tomaremos este pasaje de las Escrituras y lo dividiremos en 3 secciones. Veremos en primer lugar la rebelión. Primero, la rebelión que prueba nuestra pecaminosidad. Usted sabe que algunas veces vamos a las iglesias, nos sentamos, estamos bien vestidos y con una gran sonrisa en nuestro rostro. Pero Dios está mirando adentro en nuestro corazón y ahí Dios lo que ve es rebelión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hay muchas definiciones de pecado en la Biblia. Aquí tal vez es la más clara y mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pecado es romper las leyes de Dios. En Romanos 14:23 leemos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es una buena definición de pecado. Santiago 4:17 dice,
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego en 1 de Juan 5:17 se nos aclara que toda injusticia es pecado. Todas estas son definiciones de pecado, pero la más clara y concisa dice que pecado es la transgresión de la ley. En palabras más simples, bien podríamos decir, pecado es desobediencia. Verá, Dios lo hizo todo, Dios creó todo el universo y Dios puso en ese universo leyes físicas y morales. Y todo el universo trabaja de acuerdo a las leyes fijas de Dios. ¿Por qué las leyes de Dios? Porque Él quiere mantener todo en orden. Usamos mucho la frase ley y orden, porque sin ley no hay orden, y sin ley, en vez de tener un cosmos, lo que habría es un caos. Dios hizo todas las cosas, las estrellas y planetas para que se muevan en sus órbitas, las mareas en los océanos. Dios hizo su cuerpo de acuerdo a ciertos principios. Estos están incluidos en la naturaleza y en el sistema moral de las cosas. Hay leyes materiales y morales. A veces se habla de las leyes de la naturaleza. No hay tales leyes de la naturaleza. Lo que sí hay son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Espero que entienda esto. Usted sabe que hoy tenemos una generación de personas que hablan acerca de la madre tierra. Pero en realidad de lo que necesitamos hablar es acerca del Padre Dios. En vez de los días de Pascua, ahora se promueve el Día de la Tierra. Así que hay que salir y adorar al polvo. Escuche, todo el universo trabaja de acuerdo a leyes fijas. La ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted se lanza desde lo alto de un edificio, usted no va a romper la ley de la gravedad. Usted va a demostrarla, ¿no le parece? Pero al final de esa demostración, usted estará completamente roto. Amigo, hay en la ley de Dios leyes para aquellos que transgreden la ley de Dios. Y así como en el universo físico hay leyes, también las hay en el universo moral. Tenemos los 10 mandamientos. En realidad usted no rompe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo rompen a usted. Cuando transgrede los 10 mandamientos se convierte en pecador. El pecado hace de usted un fuera de ley. Pecado es la transgresión de la ley. Algunos dirán, ¿y por qué Dios nos dio estas viejas leyes? Estaríamos mucho mejor sin ellas. Parece que Dios es una deidad cruel y negativa allá en el cielo, inventando todas esas leyes y reglamentos para hacernos retorcer como gusanos sobre cenizas calientes, tratando de obedecerlas. No es así, mi amigo. Las leyes son para su beneficio. Si no existiera la ley de la gravedad, alguien tendría que estar constantemente alándonos del techo. Las leyes morales de Dios son para nuestro beneficio. Cada vez que Dios dice, no lo hagas, es para que no nos hagamos daño nosotros mismos. Cada vez que Dios dice, hazlo, es para que seamos felices. Recuerde que Dios no necesita nada. Él lo tiene todo. Dios hizo las leyes para nosotros. Pero el pecado es la transgresión de la ley. Y cuando pecamos, no solo que rompemos sus leyes, sino que también rompemos su corazón. Porque Dios nos ama. Ahora, en cada uno de nosotros hay un espíritu ilícito, ilegal. Algunas veces podemos esconderlo. Hay algunas personas que exteriormente son completamente rebeldes y que en forma abierta y desafiante cometen crímenes, violaciones, violencias. Las consideramos como personas fuera de la ley.
Pero todos estamos fuera de la ley, porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos transgresores de la ley de Dios. No hay ni una sola persona en todo el mundo que pueda decir: yo nunca he quebrado los 10 mandamientos. Algunas veces somos muy presumidos y sofisticados en nuestra manera de vivir y pensamos que nuestros pecados no son tan pecados. Pero a los ojos de Dios, el pecado es pecado. Pudiera ser que no tengan las mismas repercusiones, pero pecado es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y no me cuente acerca de las leyes que usted no ha roto. Vamos a hablar de las leyes que sí ha roto. Como sociedad, hemos tratado de hacer casi todo acerca de la desobediencia y la rebelión que existe en el mundo. Lo hemos tratado con la educación. ¿Piensa que podemos cambiar el corazón del hombre por medio de la educación? Recuerde, la Alemania nazi fue una nación muy educada. Alguien dijo que si usted toma a un hombre ignorante que está robando una sandía de un carro y lo educa, más tarde él se robará la sandía y también el carro. Se convertirá en un diablo astuto. La educación no es la respuesta. Hemos tratado la psicología pensando que tal vez si entrenamos o psicoanalizamos a las personas sería la solución. Pero aún estamos inundados de desobediencia y de rebelión. Hemos tratado con la legislatura, con la fuerza policial, con las prisiones. Y las prisiones se han vuelto una ciénaga de descontento y odio, donde crece más y más el virus del crimen. Y cuando los presos salen de la prisión, retornan a sus actividades criminales, porque el problema está en el corazón del hombre. Y aunque usted pueda someter a un hombre exteriormente, él seguirá siendo un rebelde en su corazón. Una madre tenía un hijo que no le obedecía. Así que para disciplinarlo, le dijo que se metiera en el armario o closet por un rato. Llorando y protestando, él se metió en el armario del cuarto de su mamá. Después de varios minutos, todo estuvo en silencio y la mamá se preocupó. Así que fue hasta su cuarto, se acercó al armario y preguntó: Juanito, ¿qué estás haciendo? Y Juanito le contestó: estoy escupiendo en tus zapatos, en tu ropa, en tus sombreros, y seguiré escupiendo en todo lo que es tuyo. Desobediencia, rebeldía en el corazón. Tal parece que lo que necesitamos hacer es quitar a la policía de las calles y ponerla en el corazón. Espero que usted vea que la rebelión prueba nuestra pecaminosidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Algunos de ustedes seguramente estarán pensando que sus pecados no son tan grandes. O tal vez piense que usted no peca demasiado. Permítame hacer unas pocas preguntas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han apoderado de algo que no les pertenecía? Ya sea unas monedas de la alcancía de su mamá o un juguete que estaba en el patio del vecino. ¿Alguna vez en el colegio copió las respuestas del examen del trabajo de otro compañero? Así que, vamos, conteste honestamente. ¿Cuántos de ustedes se han apoderado alguna vez de algo que no les pertenecía? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna mentira una vez? Que haya sido una mentira blanca o a colores no hace la diferencia. ¿Cuántos? ¿Cómo? Ninguno. Vaya, tengo una audiencia de ladronzuelos y mentirosos. Esto es cómico porque todos, absolutamente todos nosotros, alguna vez nos habremos apoderado de algo que no nos pertenecía. Y seguramente hemos dicho mentiras grandes o pequeñas, blancas o de color.
más de una vez en la vida. Amigo, ¿se ha dado cuenta que lo que hacemos no es el problema? El problema radica en lo que somos. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. El problema está en el corazón humano porque, como lo dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El pecado es la transgresión de la ley de Dios y nuestras rebeliones prueban nuestra pecaminosidad. Segundo, deseo que vea la justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios. En 1 de Juan 3:2 leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora miremos a la justicia que proclama nuestra condición de hijos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, si estamos en Cristo, somos salvos. Y la Biblia dice que no vamos a pecar. Tenemos a muchas personas que dicen que son salvas, que van rumbo al cielo, pero no se ve ningún cambio en la manera en que viven, ni uno solo. Esa es la razón por la que yo los llamo paganos bautizados. No hay cambio. Escúcheme. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo, si su religión no le ha cambiado la vida, es mejor que cambie de religión. En nuestros días tenemos toda clase de fáciles creencias. La gente pregunta: ¿cree usted en Jesús? Sí. ¿Cree que Él murió por sus pecados? Claro que sí. Entonces usted es salvo. No, no lo es. Recuerde que el diablo también cree y tiembla. Usted es salvo cuando se arrodilla delante de Jesucristo, cuando hace de Jesucristo el Señor de su vida. Sí, ese es un acto de fe, ese es un cambio. Y si su religión no cambia su vida, no tiene nada de lo que la Biblia habla. Quiero dejar muy en claro lo siguiente: usted no se salva reformando su vida. Nuestro Señor nunca nos dijo que debemos limpiarnos y que entonces Él nos salvaría. Es al revés. Venimos a Jesús como somos. Jesús no vino a salvarnos en nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Veamos nuevamente 1 de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que está diciendo es que si pertenecemos a Cristo, vamos a ser como Él es. El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esa es la justicia que proclama nuestra salvación. Si usted no es justo, usted no es salvo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristiano? Significa como Cristo. Y en Cristo no hay pecado. Por lo tanto, usted no puede ser como Cristo y vivir una vida de pecado. Analicemos un poco más el versículo 6 que dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Note la palabra permanece. Significa estar en el hogar con, habitar, morar o vivir con. Si yo le digo a alguien: ven y permanece en mi casa, en realidad le estoy diciendo: ven, vive en mi casa, habita conmigo, haz de mi casa tu hogar. Permanecer habla de la unión y de la comunión con el Señor Jesucristo. La razón por la que muchas personas todavía viven en pecado, a pesar de que sean miembros de una iglesia, es que ellas han aceptado algunos credos, pero no han aceptado a Cristo. Recuerde que todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, esto representa un verdadero problema, porque todos sabemos que nosotros, como creyentes, fracasamos. Por favor, présteme mucha atención.
La Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca. Aquí no está hablando de una perfección sin pecado. No hay nadie sin pecado y perfecto, excepto Jesús. Si en la Biblia usted estudia la vida de los santos, descubrirá que ellos pecaron. Por ejemplo, sabrá que Abraham mintió acerca de su esposa, que Moisés perdió su temperamento, que Pedro negó al Señor, que David adulteró. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamentos pecaron y la Biblia muestra sus faltas y fracasos. Sin embargo, aquí en esta epístola de Juan nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. No quiero parecer demasiado técnico, pero escúcheme atentamente. En el idioma griego, esto gramaticalmente está en el tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que si usted es un creyente, usted no hace del pecado su estilo de vida. Otra traducción de este versículo dice, cuando un hombre habita en él, esto es en Jesús, no practica el pecado. Otra traducción dice, no tiene un estilo de vida pecaminoso. Y aún otra traducción lo explica de la siguiente manera. Présteme mucha atención. La Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca. Aquí no está hablando de una perfección sin pecado. No hay nadie sin pecado y perfecto, excepto Jesús. Si en la Biblia usted estudia la vida de los santos, descubrirá que ellos pecaron. Por ejemplo, sabrá que Abraham mintió acerca de su esposa, que Moisés perdió su temperamento, que Pedro negó al Señor, que David adulteró. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamentos pecaron y la Biblia muestra sus faltas y fracasos. Sin embargo, aquí en esta epístola de Juan nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. No quiero parecer demasiado técnico, pero escúcheme atentamente. En el idioma griego, esto gramaticalmente está en el tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que si usted es un creyente, usted no hace del pecado su estilo de vida. Otra traducción de este versículo dice, cuando un hombre habita en él, esto es en Jesús, no practica el pecado. Otra traducción dice, no tiene un estilo de vida pecaminoso. Y aún otra traducción lo explica de la siguiente manera. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo esto significa la misma cosa. No peca habitualmente, no vive en el pecado. No quiere decir que uno no pueda tropezar y caer. No quiere decir que uno no puede cometer algunos errores, porque si así fuera, Juan estaría en contradicción, porque él también escribió, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Se contradice Juan? De ninguna manera. Lo que él está diciendo es que cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, hay un cambio radical y dramático. Y ahora, porque usted es salvo, porque tiene la naturaleza de Dios en usted, la vida cambia y no practicará el pecado en forma habitual. Aclaremos esto un poco más. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero ahora ponga atención a lo que sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo de Dios para nosotros es que no pequemos. Pero si por alguna circunstancia caemos, allí está Jesucristo, nuestro abogado. Tenemos a alguien que va a interceder por nosotros en el cielo. Sigamos leyendo los versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Da la impresión de que Juan hubiera estado en una reunión de testimonios, y escuchó a alguien decir, yo conozco a Jesús. Y Juan tuvo que decirle, mentiroso. Yo conozco tu estilo de vida. Tú no conoces a Jesús porque no guardas sus mandamientos. La palabra guardar es una palabra usada en la navegación marítima. Los marineros la usan.
En aquellos lejanos días no existía el radar, ni los satélites de posición global, ni esas cosas que la moderna tecnología ofrece para saber en dónde están los barcos cuando cruzan los océanos. Los marineros de entonces se guiaban por las estrellas, y las estrellas están fijas en el cielo, como las leyes de Dios son fijas. Así que los marineros miraban a las estrellas y se guiaban por ellas. ¿Y sabe cómo se referían a esto de guiarse por las estrellas? Guardar las estrellas. Guardar las estrellas. O sea, este es el curso que voy a mantener. La Biblia dice que si conocemos a Jesús, guardaremos sus mandamientos. Vamos a ser guiados, por así decirlo, por las estrellas de Dios. Vamos a guardar su palabra. Esto no quiere decir que el marinero alguna vez no se desvíe de su curso o que haga un giro equivocado con el timón. Pero lo importante es que él tiene una guía para su vida, tiene una meta y dirección a la cual se dirige, tiene normas fijas por las cuales vive. ¿Y qué de usted? Amigo, si a usted no le importan los mandamientos de Dios, si usted vive su vida indecisa como quiere, si usted habitualmente practica el pecado, entonces usted no conoce a Cristo ni es salvo. El problema hoy en día es que muchos van a las iglesias sin haber conocido nunca a Jesús, nunca han sido salvados, y su rebeldía es prueba absoluta de su pecaminosidad. No se olvide que hay una justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios, de tal Padre, tal Hijo. Tercero, la redención que provee nuestra salvación. Cuando Dios nos dice cómo debemos vivir, no significa que automáticamente podemos hacerlo, apartados de Él. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El Señor no nos ha dado sus santos mandamientos para que nosotros simplemente vivamos de acuerdo a ellos para llegar al cielo. ¿Qué de los pecados que ya hemos cometido? Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, leemos acerca de los machos cabríos. El sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos que nos representan y pondría su mano sobre la cabeza de uno de ellos, confesando los pecados del pueblo, o sea, poniendo los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío. Luego, matarían a ese animal. Ahora, note la analogía. Ese macho cabrío representaba al Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Después tomaban al otro macho cabrío y lo llevaban al desierto. Allí lo soltaban para que no regrese nunca más. Y esto representa a Jesús, llevando nuestros pecados hasta la tumba del olvido de Dios para no ser traídos nunca más contra nosotros. ¿Cuál es la redención que provee nuestra salvación? Primero, somos redimidos de la pena del pecado. Jesús fue manifestado para quitar nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pero no solo nos ha redimido de la pena de nuestro pecado, sino que nos ha redimido del poder de Satanás. El mismo apóstol Juan nos dice, «Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Entonces, Jesús vino primero para quitar nuestros pecados y segundo, para destruir el poder del diablo. Ahora somos redimidos de la pena de nuestro pecado y redimidos del poder de Satanás. Esa es la razón por la cual Juan dice que si usted sigue viviendo como un diablo, es porque usted pertenece al diablo. A veces criticamos el libertinaje de Hollywood, a los comerciantes de licores, a los vendedores de drogas, etc. Nos disgusta todo lo que ellos hacen. Decimos que están pecando. Por supuesto que están pecando, son pecadores. ¿Qué es lo que se supone que deben hacer los pecadores? Pues, pecar. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Son pecadores. El que comete pecado es del diablo.
Y ese es el problema en muchas iglesias. No enseñamos a la gente cómo ser salvos, simplemente los llevamos a la iglesia y la iglesia, en vez de ser un redil, se convierte en un zoológico y el pastor trata de que no se maten los unos a los otros. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer en el griego no significa aniquilar, significa hacer inefectivo, hacer inútil. Por ejemplo, en la cruz, Jesús arruinó el reino de Satanás. Lo hizo inútil, inefectivo. Satanás ya no tiene autoridad ni poder sobre usted. Antes de que usted fuera salvo, era esclavo de Satanás. No era más que un sucio juguete en las manos de Satanás. Alguien podrá decir, no, yo era libre. Claro, usted creía que era libre. Libre para hacer lo que le diera la gana, pero no era libre para hacer lo que debería haber hecho, porque era esclavo de Satanás. Jesús vino a darle libertad. Jesús vino a terminar con el destruidor. Y porque ahora tengo nueva vida en el Señor Jesucristo, nunca tendré que enfrentar la pena por mi pecado, porque Jesús llevó todos mis pecados. Y puedo decirle a Satanás que se vaya al infierno. Ya no tengo que escucharle. Ya no tengo que obedecerle, porque su poder ha sido destruido. Jesús ha destruido el poder de Satanás. Si usted no comprende esto, mi querido amigo, no podrá vivir la vida cristiana. Le estoy hablando de algo real, verdadero. No solo de que Jesús nos libera, sino de la redención que provee nuestra salvación. Jesús no solo nos libra del poder del pecado, de la polución espiritual, del poder de Satanás, sino que también nos libera de nuestro propio ego. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amigo, esto me dice que soy redimido. Soy redimido de la realidad de mi ego. Verá, si Jesús solamente me salva de mi pecado, y eso es todo, todavía tengo que enfrentarme a mí mismo. Y yo soy mi peor enemigo. Pero Jesús me ha redimido de la pena de mi pecado. Jesús me ha redimido del poder de Satanás. Jesús me ha redimido de mi propio ego. Jesús no solo murió por mis pecados, sino que murió por mí, por lo que yo soy. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora escúcheme con atención. Cuando usted fue salvo, adquirió una nueva dinámica. Jesús la identifica como nacer de nuevo. Cuando yo nací la primera vez, tuve vida física. Cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, recibí vida espiritual. Recuerde lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los seres humanos tienen un nacimiento carnal. No todos los seres humanos tienen un nacimiento espiritual. Note bien lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo es que podemos ser nacidos de Dios? Yo nací de Rosa y Arden. Ellos fueron mis padres físicos. ¿Quiénes son mis padres espirituales? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el vientre de la gracia me hicieron una persona nueva. La Biblia
Biblia dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, del esperma del hombre, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así, la Biblia es mi Padre espiritual. Y usted no puede separar el Dios de esa palabra de la palabra de ese Dios. Ahí nací. Y también del Espíritu que reanima y da vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted toma la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y hay una concepción en el vientre de la gracia, y usted viene a ser una persona nueva. Y cuando usted es una nueva persona, entonces, mi querido amigo, tiene una nueva vida. Tiene una nueva dinámica. Usted no dependerá en solamente el esfuerzo por hacerlo, porque hay una nueva vida que ahora es suya. Yo era apenas un jovencito cuando recibí a Cristo en mi corazón. Nací de nuevo. Tuve una nueva dinámica, y porque tuve ese nuevo nacimiento y dinámica, tuve nuevos deseos. Mire la segunda parte del versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Pero qué significa que la simiente de Dios permanece en él? Permítame explicarlo. La simiente de mi padre está en mí. Yo soy un Rogers. Si usted viera a mi padre y me viera a mí, reconocería que soy el hijo de Arden Duncan Rogers, porque su vida natural está en mí. Cuando me salvé, nací de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y hay el principio de la vida divina que está en mí. Y ese principio me da no solamente una nueva dinámica, sino también nuevos deseos. Una traducción dice, la naturaleza de Dios habita en la persona nacida de nuevo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es la santidad. Por eso es que en el versículo 7 leemos, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Si Jesucristo está en usted por medio del nuevo nacimiento, no solo que usted tendrá una nueva dinámica, sino que tendrá nuevos deseos. Yo creo en la seguridad eterna. Espero que usted también. Creo que una vez que usted es salvo, es salvo. Nunca jamás podría ser no salvado, tanto como no podría ser no nacido. Soy nacido de Dios. Cuando nací físicamente, nací una sola vez y para siempre. Cuando nací espiritualmente, eso fue para siempre. No puedo no haber nacido físicamente, tanto como no puedo no haber nacido espiritualmente. Pero una vez que vine al Señor Jesucristo y fui salvo, la naturaleza de Dios vino a mí. Y ahora, teniendo la naturaleza de Dios en mí, yo ya no quiero pecar. Algunas personas dicen, creo en la seguridad eterna, pero sin embargo, siguen pecando todo lo que quieren. Necesitan que ese querer sea cambiado. Necesitan nacer de nuevo. Cuando usted tenga una nueva dinámica, tendrá nuevos deseos. Desde el mismo momento en que entregué mi corazón a Jesucristo, y Dios me está escuchando, sentí un intenso y vivo deseo en mi corazón de vivir para Él. Si usted no tiene esa clase de deseo en su corazón, es mejor que revise su concepto y realidad de salvación. No deje que nadie le engañe. El que peca es del diablo, porque esa es la forma en que el diablo trabaja. El que es justo tiene el Espíritu de Dios en él. Es nacido de Dios, su simiente permanece en él, tiene nuevos deseos. ¿Tiene todo esto sentido para usted? Espero que sí. Llegamos al punto final. Hemos hablado de cómo hemos sido liberados no solo de la pena del pecado y del poder de Satanás, sino también de nuestro propio ego. Tengo una nueva dinámica. La vida de Dios está en mí. Tengo un nuevo deseo. Quiero ser como Él, porque Él está en mí y yo en Él. Permanezco en Él. Y tengo un nuevo poder disuasivo. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, porque ha nacido de nuevo. Amigo, si el Dios que yo conozco vive en usted,
Permítame decirle que usted simplemente no puede vivir habitualmente en pecado. Si Jesucristo vive en usted, no puede seguir en forma descuidada, atolondrada y continua, practicando un estilo de vida de pecado. Si lo hace, Dios sabrá cómo, cuándo y dónde disciplinarlo. El Espíritu Santo de Dios no le dará tregua ni descanso hasta que usted, bajo convicción, entienda que Él le quiere liberar no solo de la pena del pecado y del poder de Satanás, sino también de su propio ego. Usted ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva naturaleza y con ella una nueva dinámica, un nuevo deseo, un nuevo poder disuasivo. Usted está viviendo para Jesucristo. No voy a preguntar a qué iglesia o denominación pertenece usted, pero sí deseo hacerle una importante pregunta. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Recuerde que hay una rebelión que prueba nuestra pecaminosidad, que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, que hay una justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios. Esta es la forma en que sabemos que hemos sido salvos. Hay la redención que provee salvación y nos redime de la pena del pecado, del poder de Satanás y de nuestro propio ego. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Corinto lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Es usted salvo? Si este fuera su último momento sobre la tierra, ¿tiene la absoluta seguridad de que se iría al cielo? Si usted no tiene esa seguridad de salvación, le invito a que ore conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, he quebrantado tus leyes. Soy un pecador y mi pecado merece tu castigo, pero imploro tu misericordia. Necesito ser redimido de la penalidad de mi pecado. Necesito ser liberado del poder de Satanás. Necesito ser salvado de mi propio ego.